La última guardia. Antiguo monasterio abandonado en los Alpes suizos, invierno de 1897. El monasterio de San Mateo se alzaba sobre una roca escarpada, envuelto en una niebla perpetua que parecía llorar por los pecados del pasado. 5 almas valientes habían recorrido cientos de kilómetros a través de nieve y montañas inaccesibles para llegar hasta allí, convocadas por una carta antigua que hablaba de un portal que conectaba este mundo con el reino de las sombras, un conducto por el que el mal se filtraba lentamente, envenenando la tierra y los corazones de los hombres. Los 5 Padre José Martínez, de 62 años, sacerdote de una parroquia pobre en Castilla. Había perdido a su esposa y a sus 2 hijas en una epidemia que él creía haber sido provocada por la maldad que se filtraba del monasterio. Llevaba consigo una cruz de plata forjada por su padre, y un libro de oraciones manuscrito que había sido transmitido por generaciones en su familia. Su voz, ronca por los años de rezos y penitencias, llevaba la fuerza de una fe inquebrantable. Klaus Weber, cazador de 40 años, nacido en los bosques de Baviera. Había dedicado su vida a cazar las criaturas que se escapan del umbral entre los mundos, después de que un ser de sombras matara a su hermano menor cuando eran niños. Cargaba con un hacha de plata, unas dagas de hierro bendito y una ballesta con flechas empuñadas con huesos de animales sagrados. Su mirada era dura como la roca, pero en su corazón guardaba el dolor de haber perdido a todos los que había querido proteger. Elisa Conti, arqueóloga de 35 años, proveniente de Florencia. Había pasado una década estudiando los antiguos textos que hablaban del monasterio y sus secretos, después de que su maestro, el único que le había mostrado amor después de la muerte de sus padres, desapareciera mientras investigaba en estas montañas. Conocía cada símbolo, cada runa que mantenía cerrado el portal, y llevaba consigo un conjunto de herramientas para activar los sellos ancestrales. Su mente era aguda como una navaja, pero su alma llevaba el peso de la culpa por no haber podido salvar a quien la había criado. Thomas Blackwell, ingeniero de 32 años, de Londres. Había aceptado la misión después de que una construcción que él había diseñado colapsara, matando a 12 obreros, entre ellos a su mejor amigo desde la infancia. Cargaba con dinamita que había preparado él mismo, y herramientas especiales para destruir la estructura de piedra que sostenía el portal. Sus manos, hábiles para construir, ahora estaban destinadas a destruir, y en sus ojos brillaba la determinación de redimir su pasado. Marco Díaz, médico de 29 años, llegado desde Buenos Aires. Había dejado su hogar y a la mujer que amaba para venir aquí, después de que en su pueblo natal comenzaran a aparecer enfermedades extrañas, gente que perdía la razón, cuyo cuerpo se oscurecía desde dentro como si fueran consumidos por la sombra misma. Llevaba consigo pociones hechas con hierbas que había recogido en las pampas argentinas, ungüentos con miel de abejas sagradas y amuletos que su abuela le había dado antes de morir. Su corazón era compasivo como pocos, y cada vida que perdía le dolía como si fuera la suya propia. El camino hasta el sótano más profundo del monasterio fue largo y angustioso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones oscuras que parecían moverse bajo la luz de sus antorchas, y el aire se volvió cada vez más denso, cargado de un olor a podredumbre, azufre y sangre vieja. En los pasillos, encontraron restos de monjes antiguos, sus huesos dispuestos en formas que no podían ser naturales, como si hubieran sido arrojados allí por manos no humanas. El portal se abre más con cada luna llena, dijo Elisa, deteniéndose frente a una puerta de madera negra que parecía haber sido tallada por locos. Hoy es la noche en que su fuerza es mayor. Si no lo cerramos ahora, dentro de una semana se abrirá completamente, y nada podrá detener lo que venga de allá. Padre José colocó su mano sobre la puerta, sintiendo cómo vibraba con una energía maligna. Dios nos dará fuerza, murmuró, antes de abrirla con un empujón. El sótano era un espacio vasto y circular, con 4 pilares de piedra negra en sus esquinas que sostenían un techo alto donde se perdía en la oscuridad. En el centro, un círculo de roca pulida emitía una luz roja tenue, y desde su interior se escuchaban susurros guturales en una lengua que nadie entendía, pero que todos sentían en lo más profundo de sus almas, palabras de odio, de hambre, de deseo de destrucción. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que mostraban cómo los monjes antiguos habían abierto el portal en un intento por alcanzar la inmortalidad, y cómo habían sido consumidos por lo que encontraron del otro lado. Tomás, coloca la dinamita en los 4 pilares, ordenó Elisa, sacando un rollo de pergamino donde estaban dibujados los símbolos de los sellos. Klaus, tú te encargas de defenderlo mientras trabaja. Padre José, necesitaré que reces los himnos de purificación para fortalecer los sellos.
Marco, estarás listo para cualquier herida o maldición que nos afecte. Cada uno tomó su posición. Padre José comenzó a rezar en latín, su voz fuerte y constante cortando el aire pesado. Klaus se colocó frente a Thomas, su hacha de plata en alto, mientras el ingeniero comenzaba a fijar los cargamentos de dinamita en la base de cada pilar, cuidando de seguir al pie de la letra los cálculos que había hecho durante semanas. Marco se quedó cerca del círculo, preparando sus pociones en una pequeña mesa de piedra que encontraron en un rincón, mientras Elisa se arrodillaba frente al portal, comenzando a trazar los símbolos de cierre con polvo de sal bendita y ceniza de incienso sagrado. De repente, las antorchas comenzaron a parpadear, y las sombras que cubrían las esquinas del sótano se movieron como si fueran viento, agrupándose en formas humanoides que tenían ojos brillantes como brasas. Eran los restos de los monjes que habían abierto el portal, convertidos en seres de sombra que servían a la maldad que habitaba del otro lado. «Aquí vienen», gritó Klaus, lanzándose contra la primera criatura que se acercaba a Thomas. Su hacha de plata cortó el aire con un silbido, impactando contra el ser de sombra y haciendo que éste emitiera un chillido estridente que resonaba en los huesos de todos. La criatura se desvaneció momentáneamente, pero otras tres aparecieron inmediatamente, rodeándolo por todos lados. Klaus luchó con una ferocidad descomunal, golpeando y esquivando con una agilidad que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Logró destruir a dos de ellas, pero la tercera lo alcanzó por la espalda, arañándole la piel con garras invisibles que dejaban heridas negras y oscuras, por donde se extendía una podredumbre que parecía consumirlo desde dentro. «Klaus», gritó Marco, intentando acercarse a él, pero otra sombra se interpuso en su camino. El cazador se volvió hacia sus compañeros, su rostro ya oscurecido por la maldición, pero sus ojos aún brillaban con determinación. «Sigue trabajando», dijo con voz ronca, antes de lanzarse contra otra criatura. «No dejen que mi muerte sea en vano». Con una última hazaña de fuerza, destruyó a la criatura que lo había herido, pero entonces se tambaleó y cayó al suelo. La podredumbre había cubierto todo su cuerpo, y su piel comenzaba a desprenderse en trozos negros. «No dejen que me convierta en uno de ellos», susurró, antes de cerrar los ojos para siempre. Elisa, con lágrimas en los ojos, arrojó una poción de fuego sagrado sobre su cuerpo. Las llamas se encendieron con un brillo blanco, consumiendo el cuerpo de Klaus sin quemar la piedra del suelo, y haciendo que las sombras se alejaran momentáneamente, asustadas por la luz pura. Mientras tanto, Thomas había terminado de colocar la dinamita en 3 de los 4 pilares, pero las sombras ahora se dirigían directamente a él, sabiendo que él era el que podía destruir la estructura que sostenía el portal. Marco se interpuso entre ellos, arrojando pociones de agua bendita que hacían estallar a las criaturas en humo negro, pero había demasiadas, y una de ellas logró arañarle el brazo, dejando una herida que inmediatamente comenzó a doler como si estuviera ardiendo. El suelo tembló con fuerza, y un rugido ensordecedor se escuchó desde el centro del círculo. El portal se abrió más, y desde él emergió una figura corpórea. Un ser de piel negra como el carbón, con ojos que ardían como brasas, cuernos curvados que se perdían en la oscuridad del techo y alas de membrana oscura que se extendían por metros, cubriendo gran parte del sótano. Su aliento olía a muerte y desolación, y cada uno de sus pasos hacía temblar la piedra bajo sus pies. «Así es como terminaron los monjes antiguos», susurró Elisa, pero su voz no temblaba. «Creían poder controlarlo. Ahora debemos cerrarlo para siempre». El ser se dirigió primero a ella, extendiendo sus garras largas y afiladas como navajas. Agarró a la arqueóloga por el cuello, levantándola del suelo sin esfuerzo alguno. Elisa luchó con todas sus fuerzas, sacando un cuchillo de obsidiana que había estado oculto en su vestido y clavándolo en el costado del monstruo. El ser emitió un grito de dolor y enfurecimiento, arrojándola contra una de las paredes de piedra con una fuerza tremenda. Al caer, su cabeza golpeó la roca con un sonido seco y cruel. Marco corrió hacia ella, pero cuando llegó, vio que sus ojos estaban vacíos, y una sonrisa tranquila se dibujaba en sus labios. «Los símbolos, ya están listos», susurró con su última respiración. «Solo falta activarlos con la fe y la sangre». Y entonces cerró los ojos, dejando atrás una vida dedicada a descubrir la verdad, y un corazón que nunca había podido encontrar el amor que tanto anhelaba. El monstruo se abalanzó entonces sobre Padre José, quien seguía rezando con la cruz de plata en alto. La bendición de la cruz hacía retroceder al ser unos pasos, pero sus susurros llenaron la mente del sacerdote con imágenes horribles.
A sus hijas sufriendo en sus brazos, a su esposa mirándolo con ojos de reproche por no haber podido salvarlas, a todos los fieles que habían confiado en él y que habían perecido por la maldad que ahora enfrentaba. No te dejaré pasar, gritó el padre, avanzando hacia el portal con la cruz extendida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te condeno al infierno donde perteneces. El ser lanzó una ola de energía negra que impactó directamente contra él, envolviéndolo en sombras que parecían quemarlo desde dentro. Padre José cayó de rodillas, su cuerpo ardiendo con un fuego invisible, pero aún así logró pronunciar una última oración, tan fuerte y clara que hizo que el portal temblara y se contrajera momentáneamente, como si el mal que contenía sintiera miedo por primera vez. Marco, susurró el sacerdote antes de morir, extendiendo la cruz de plata hacia él. Termina lo que empezamos. Thomas había terminado de colocar la dinamita en el cuarto pilar, pero el monstruo se abalanzó sobre él antes de que pudiera alcanzar el detonador. El ingeniero luchó con sus herramientas, logrando cortar una de las alas del ser con una sierra de mano, pero las garras del monstruo lo atravesaron el pecho, haciéndole derramar sangre caliente sobre la piedra fría. Con su última fuerza, Thomas arrastró su cuerpo hasta el detonador que estaba colocado en el centro del sótano. Sus ojos se encontraron con los de Marco, y en ellos brillaba la paz de quien finalmente logra redimir su pasado. Cuida a la gente, dijo con voz débil. Eso es lo que importa. Y entonces apretó el botón. La explosión sacudió todo el sótano, derrumbando los 4 pilares y haciendo que grandes bloques de piedra cayeran sobre el portal, cubriéndolo parcialmente. El monstruo emitió un grito de furia y dolor que hizo temblar las paredes, pero parte de su cuerpo quedó atrapado bajo los escombros, aunque aún seguía vivo, moviéndose con dificultad entre la roca y el polvo. Marco se quedó solo en el sótano destrozado, rodeado de los cuerpos sin vida de sus compañeros, con el brazo ardiente por la maldición y las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Había llegado aquí con la esperanza de salvar vidas, y ahora se encontraba solo, con el peso de 4 muertes sobre sus hombros. Pero entonces vio que el portal no se había cerrado del todo, un resquicio pequeño pero peligroso seguía abierto, por el que se filtraban sombras diminutas que comenzaban a esparcirse por el sótano. El monstruo, herido pero aún poderoso, se arrastraba hacia él, sus ojos de brasa brillando con una sed insaciable de venganza. Marco tomó la cruz de plata de Padre José, que aún brillaba con una luz débil, y luego cogió la poción final que había preparado, hecha con su propia sangre, con miel de abejas que su abuela le había dado, y con hierbas que habían costado años de búsqueda. Sabía que usarla le costaría la mayor parte de su fuerza, que podría no sobrevivir, pero no había otra opción. Se acercó al resquicio del portal, mientras el monstruo se acercaba cada vez más. No más muertes, susurró, antes de arrojar la poción sobre el ser. La sustancia hirvió al contacto con la piel del monstruo, haciendo que éste retorcerse en agonía, emitiendo gritos que parecían hacer estallar los tímpanos. Marco entonces clavó la cruz de plata en el centro del resquicio, y comenzó a rezar las palabras que Elisa le había enseñado, las que activarían los sellos finales. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo la maldición en su brazo se extendía más, cómo su fuerza desaparecía, pero también veía cómo el resquicio se cerraba poco a poco, cubriéndose de una costra de piedra blanca que parecía haber estado allí por siglos. Cuando finalmente terminó, el portal estaba cerrado completamente. El monstruo había dejado de moverse, convertido en una estatua de piedra negra que ahora formaba parte del suelo del sótano. Marco se desplomó sobre la roca fría, su cuerpo débil y herido, su brazo completamente oscurecido por la maldición. Miró hacia arriba, donde la luz de la luna llena se filtraba a través de un agujero en el techo derrumbado, iluminando los rostros de sus compañeros, rostros en los que se leía la paz de quienes habían cumplido su deber. Pensó en su hogar en Buenos Aires, en la mujer que amaba y que probablemente nunca volvería a ver, en los pacientes que esperaban por él, en todos los que habían confiado en que él podría hacer la diferencia. Y entonces entendió que esa era la carga del único sobreviviente: llevar la memoria de quienes cayeron, y proteger el mundo que ellos habían dado sus vidas para salvar. Con un esfuerzo titánico, se levantó y comenzó el largo camino hacia la salida, apoyándose en una barra de metal que había quedado entre los escombros. La nieve caía de nuevo sobre las montañas, cubriendo el camino y borrando las huellas de quienes habían pasado por allí, pero nunca borraría la memoria de lo que había sucedido en las profundidades del monasterio de San Mateo. Y mientras